Hoy, en medio de tantas dificultades, enfermedades y desafíos que enfrentamos a diario, ¿alguna vez te has detenido a pensar que existe un médico capaz de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma? Sí, estamos hablando de Jesús, el médico de médicos. Tal vez has sentido ese peso en tu corazón, esa sensación de vacío que ni la mejor medicina del mundo puede llenar. Jesús tiene el poder de traer una curación que va más allá de lo físico, una sanidad completa que transforma desde el interior. Si crees en el poder sanador de Dios, decláralo en los comentarios con fe. Dios cuida de mí. Esta frase no es solo una declaración, es un acto de fe. Al escribirla, estás reconociendo que, incluso en las tormentas de la vida, Dios sigue estando a tu lado, cuidando de ti, sosteniéndote y trayendo esperanza. Ahora reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces hemos buscado soluciones temporales a problemas que solo Dios puede resolver? ¿Cuántas veces olvidamos que tenemos un médico divino siempre presente, dispuesto a cuidar cada detalle de nuestra vida? Jesús no solo sana el cuerpo, sino que también restaura el alma, trae alivio al corazón angustiado y renueva la esperanza en los momentos más oscuros. Si crees en su poder sanador, coméntalo aquí. Reflexionemos juntos sobre este amor incondicional que nunca falla. Y en este video descubrirás algo increíble. Vamos a hablar de 30 señales profundas y transformadoras que revelan por qué a Jesús se le llama el médico de médicos. Desde curar enfermedades físicas hasta sanar heridas emocionales, cada señal es una prueba de que su amor y su poder siguen actuando en nuestras vidas hoy. A lo largo de este mensaje, verás cómo la palabra de Dios nos guía en tiempos difíciles, cómo sus enseñanzas siguen vivas y llenas de poder, y cómo su amor puede transformar completamente tu vida. Imagina encontrar paz en medio de las preocupaciones diarias. Imagina renovar tu esperanza cuando todo parece perdido. Imagina sentir tu fe fortalecida con cada desafío que enfrentas. Este es el impacto que la palabra de Dios puede traer a tu vida. No es solo un mensaje, es una verdad eterna que ha sido luz, sanidad y dirección para generaciones. Y al final de este video, tendremos un momento especial de oración, un momento que puede transformar tu corazón, que puede traer la paz que tanto has estado buscando. Pero antes de continuar, quiero que me digas, ¿desde qué ciudad estás viendo este mensaje? Es hermoso ver hasta dónde está llegando la palabra de Dios. Juntos podemos celebrar esta gran corriente de fe y esperanza. Así que, quédate con nosotros hasta el final. Prepárate para recibir un mensaje lleno de revelaciones y permite que esta enseñanza renueve tu espíritu y fortalezca tu fe. Jesús, el médico de médicos, no solo sana el cuerpo, sino que también restaura el alma y transforma corazones. Su poder es absoluto, pero hay algo que pocos comprenden. Él no impone la sanidad, sino que la ofrece a aquellos que están dispuestos a recibirla. Y hay una historia en la Biblia que revela una verdad profunda sobre la sanidad y la fe. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque llamado Betesda. Ese lugar no era cualquier sitio, era un lugar de espera. Decenas de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos yacían alrededor del estanque. ¿Por qué? Porque se decía que de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba las aguas, y el primero en entrar quedaba sano. Imagínate la escena. Personas desesperadas, esperando un milagro. Gente que pasaba años allí, con la esperanza de que un día fuera su turno. Y entre ellos había un hombre que llevaba 38 años paralítico, 4 décadas esperando, pero sin lograr alcanzar la sanidad. Y un día Jesús lo vio. Se acercó a él y le hizo una pregunta impactante. ¿Quieres ser sano?
A simple vista, la respuesta parece obvia. Por supuesto que sí. Pero el hombre no respondió con un sí directo. Dijo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. El paralítico había estado tanto tiempo en esa condición que su esperanza se había reducido a una idea limitada de cómo debía ocurrir su milagro. Él pensaba que la única forma de sanarse era entrar en el agua en el momento exacto. Pero Jesús, el médico de médicos, no necesitaba un estanque, ni un ángel, ni condiciones específicas. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese instante, el hombre fue sanado. Sin agua, sin ángel, sin esperar más. Primera enseñanza: no pongas condiciones a tu milagro. Este milagro nos enseña que muchas veces estamos esperando que la sanidad venga de una manera específica. Creemos que Dios solo puede obrar de ciertas formas y nos aferramos a ideas limitadas de cómo puede manifestarse su poder. Pensamos que la solución está en un método, en una persona o en una circunstancia específica, cuando en realidad Jesús es suficiente. Él no necesita que todo esté alineado según nuestras expectativas. Él solo necesita una cosa: que creas. El paralítico de Betesda pasó 38 años esperando el milagro de la forma equivocada. Pero Jesús le mostró que el poder de Dios no está limitado a las circunstancias. Hoy quiero preguntarte: ¿cuántas veces has limitado el poder de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has pensado que tu sanidad, tu milagro o tu respuesta solo pueden venir de una sola manera? Dios puede obrar en tu vida de formas inesperadas, pero debes estar dispuesto a soltar tu idea de cómo debe suceder. Debes dejar de pensar que solo si las aguas se mueven, entonces habrá milagro. Cuando confías en Dios sin condiciones, su sanidad llega de maneras que jamás imaginaste. Así como lo hizo con el paralítico de Betesda, Él puede hacerlo contigo hoy. Segunda enseñanza: tu sanidad comienza con una decisión. Jesús le preguntó al paralítico: ¿quieres ser sano? Es una pregunta que parece innecesaria. Por supuesto que él quería ser sano, ¿verdad? Pero Jesús no le preguntó porque desconociera la respuesta. Le preguntó porque la sanidad no solo es un milagro, también es una decisión. Muchas personas dicen que quieren cambiar, pero siguen aferradas a la vieja vida. Siguen en el mismo lugar. Siguen dependiendo de excusas. El paralítico le respondió a Jesús con una justificación: no tengo quien me ayude. Y Jesús no le dio ayuda humana. No lo levantó con sus propias manos, no lo llevó al estanque, solo le dio una palabra: levántate. Y el milagro ocurrió cuando el paralítico decidió actuar en fe. La sanidad de Dios está disponible para todos, pero solo se manifiesta en aquellos que están dispuestos a levantarse. No basta con quererlo. No basta con esperarlo, hay que dar el paso. Jesús está aquí haciéndote la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? Pero escucha bien. No te está preguntando si quieres ver una señal. No te está preguntando si quieres que todo suceda según tu plan. Te está preguntando si estás listo para recibir su poder y levantarte en fe. Porque cuando crees y das el paso, su poder se activa en tu vida. Cuando decides confiar en Él, su sanidad llega. Y hoy, igual que en Betesda, Jesús sigue sanando a quienes deciden levantarse. Jesús no solo sana a aquellos que esperan en silencio, como el paralítico de Betesda, sino también a los que claman con fe, a los que no temen alzar su voz y buscar su milagro con determinación. Así fue el caso de un hombre que, en medio de la multitud y la indiferencia, decidió no quedarse callado. Su nombre era Bartimeo, un ciego que se sentaba al borde del camino mendigando. Era un hombre que conocía el dolor del rechazo. La gente pasaba y apenas le dirigía una mirada. Él no tenía familia que lo sostuviera.
no tenía oportunidades ni esperanza, hasta que un día escuchó que Jesús pasaba por Jericó, y cuando supo que era él, no dudó. Comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud se molestó. Le decían que se callara, que no molestara al maestro, pero Bartimeo no se rindió. Gritó aún más fuerte: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y en ese instante, Jesús se detuvo. Llamó a Bartimeo y le hizo una pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?». Bartimeo, sin dudar, respondió: «Señor, que recobre la vista». Y Jesús, conmovido por su fe, dijo: «Tu fe te ha salvado». Y al instante, sus ojos fueron abiertos y pudo ver. Tercera enseñanza: no te quedes en silencio, clama con fe. Hay momentos en la vida en los que parece que el mundo nos ignora. Nos sentimos como Bartimeo, sentados al borde del camino, invisibles para la multitud, rodeados de voces que nos dicen que nos rindamos, que callemos, que aceptemos nuestra situación. Pero Bartimeo nos enseña algo poderoso. Cuando Jesús está cerca, no es tiempo de quedarse callado, es tiempo de clamar, es tiempo de llamar su atención con fe. Él pudo haberse quedado en silencio, pudo haber pensado que no valía la pena intentarlo, pero eligió gritar más fuerte, y eso cambió su destino. Hoy, Jesús está más cerca de lo que imaginas. Y te pregunto, ¿estás clamando o te has resignado? ¿Estás levantando tu voz en fe o estás aceptando las voces que te dicen que te rindas? Jesús no ignora el clamor de sus hijos. Él escucha, Él responde, pero necesita que actúes con la misma determinación que tuvo Bartimeo. No permitas que el miedo o la duda te hagan callar. Cuando clamas con fe, Dios se detiene y obra en tu favor. Si el enemigo te ha susurrado que te calles, es tiempo de levantar la voz y demostrarle que tu fe es más fuerte que cualquier oposición. Cuarta enseñanza: tu fe se refleja en la claridad de tu oración. Jesús le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta que, de nuevo, parece innecesaria. Era obvio que Bartimeo era ciego y necesitaba ser sanado, pero Jesús quería algo más. Quería que Bartimeo hiciera una declaración de fe, que reconociera su necesidad y el poder de Jesús para sanarlo, porque muchos oran, pero no saben exactamente qué están pidiendo. Muchos dicen: Señor, bendíceme, pero sin una dirección clara. Muchos oran sin convicción, sin especificar su necesidad, sin entender que la oración es un acto de fe. Bartimeo no dudó. No dijo: Señor, si quieres, ayúdame. No dijo: si crees que lo merezco, dame algo. Dijo con certeza: Señor, que recobre la vista. Fue claro, fue específico y recibió exactamente lo que pidió. Aquí hay una lección fundamental. Dios no bendice la incertidumbre. Dios bendice la fe clara y definida. Cuando clamas sin saber lo que realmente necesitas, estás desperdiciando el poder de la oración. Jesús está aquí haciéndote la misma pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y la forma en que respondas determinará el milagro que recibirás. Si tu oración es débil, si dudas, si no sabes exactamente qué necesitas, ¿cómo esperas recibirlo? No ores con duda, no ores con inseguridad. Declara con fe. No digas simplemente: Señor, ayúdame. Di: Señor, abre este camino que parece cerrado. Sana mi corazón herido. Restaura mi familia. Aumenta mi fe. Sé claro, porque cuando clamas con certeza, con la seguridad de que Dios puede y quiere obrar en tu vida, el milagro sucede. Hoy es el día para clamar, hoy es el día para recibir, porque Jesús sigue sanando a los que no temen levantar su voz y hablar con fe. Bartimeo nos enseñó que el clamor con fe puede detener a Jesús en medio de la multitud, pero ahora veremos que hay momentos en los que no es suficiente esperar a que Él nos llame.
Hay ocasiones en las que debemos avanzar, romper barreras y tocarle con determinación. En medio de una gran multitud que rodeaba a Jesús, una mujer enferma desde hacía 12 años tomó una decisión radical. Ella no era como los demás. No podía acercarse libremente. Su enfermedad la había convertido en una marginada. Según la ley de su tiempo, era considerada impura. 12 años sufriendo en silencio. 12 años gastando todo su dinero en médicos que no pudieron sanarla. 12 años sin esperanza, pero un día oyó hablar de Jesús. Y cuando lo vio pasar, no esperó a que él la mirara. No gritó su nombre como lo hizo Bartimeo. No pidió permiso. Simplemente se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Y en ese instante, su cuerpo fue sanado. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos estaban confundidos. Había una multitud empujándolo por todas partes, pero Jesús sabía que alguien lo había tocado de manera diferente. Entonces, temblando, la mujer cayó a sus pies y confesó lo que había hecho. Jesús no la reprendió, no la rechazó. En cambio le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad. Quinta enseñanza: no esperes. Acércate a Jesús con determinación. La multitud estaba cerca de Jesús. Todos lo tocaban, pero solo una persona lo tocó con fe. Y eso nos enseña una gran verdad. Estar cerca de Jesús no es lo mismo que acercarse a Él con fe. Muchos van a la iglesia, escuchan la palabra, incluso oran, pero no se acercan con la fe suficiente para recibir su milagro. La mujer con flujo de sangre no se conformó con estar entre la multitud. Ella decidió avanzar. Decidió tocarle creyendo que con solo rozar su manto sería sanada. Y eso cambió su vida para siempre. Jesús sigue caminando entre nosotros, sigue pasando en medio de nuestras circunstancias. Pero ¿vas a quedarte viendo cómo otros reciben su milagro o te atreverás a acercarte y tocarlo con fe? Dios honra a los que no esperan en la comodidad, sino que avanzan en la fe. Hoy es el momento de dar ese paso. Dejar atrás el miedo, la vergüenza, la duda y acercarte con la certeza de que si tocas su manto, tu vida cambiará para siempre. Sexta enseñanza: no basta con recibir la sanidad. Jesús quiere restaurarte por completo. Algo sorprendente ocurre en esta historia. La mujer fue sanada en el momento en que tocó el manto de Jesús, pero Jesús no dejó que se fuera sin más. Se detuvo. Quiso saber quién lo había tocado. ¿No te parece extraño? Jesús sabía exactamente quién era. Podría haber seguido caminando. La mujer ya estaba sana, pero Jesús no solo quería sanarla físicamente, quería restaurarla completamente. Ella había sido una mujer rechazada, aislada, considerada impura por años. Cuando cayó a los pies de Jesús, esperaba ser reprendida. Pero en lugar de eso, Jesús la llamó hija. Fue la única vez en la Biblia en la que Jesús llamó hija a alguien. Con una sola palabra, Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que también restauró su identidad. Ella no era más una marginada, no era más una rechazada, era una hija amada. Y eso es lo que Dios hace cuando nos acercamos a Él con fe. Él no solo sana nuestro cuerpo, sana nuestra historia, sana nuestro corazón, sana nuestra identidad. ¿Cuántas veces buscamos a Dios solo por lo que puede hacer y no por lo que realmente somos en Él? Jesús no quiere solo darte una respuesta, quiere restaurarte por completo. No te conformes con recibir un milagro. Permite que Jesús cambie toda tu vida. Así como llamó hija a esta mujer, hoy te llama a ti por tu nombre y te dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer con flujo de sangre recibió más que una sanidad física. Jesús restauró su identidad. Pero hay algo aún más profundo que muchos ignoran.
La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos lleva a recibir bendiciones más grandes. En una ocasión, Jesús iba camino a Jerusalén cuando 10 leprosos se acercaron a él desde la distancia. No podían acercarse más. La lepra los había condenado a vivir aislados. Los expulsaban de sus familias. Vivían en las afueras de la ciudad y dependían de la misericordia de los demás para sobrevivir. Pero cuando vieron a Jesús, al unísono clamaron: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Ellos sabían que Jesús podía hacer lo imposible. Jesús los miró y les dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Ellos obedecieron sin haber recibido su milagro aún. Caminaron en fe, y mientras iban en camino su piel fue restaurada. 10 leprosos fueron sanados ese día. Pero solo uno regresó, uno solo volvió a los pies de Jesús, alabando a Dios con voz fuerte y postrándose ante él en gratitud. Jesús entonces preguntó: ¿no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los otros 9? Y luego, mirando al único que regresó, le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Séptima enseñanza: la gratitud multiplica las bendiciones. Los 10 leprosos recibieron sanidad, pero 9 de ellos se conformaron solo con eso. Solo uno entendió que lo más importante no era solo recibir el milagro, sino regresar a Jesús y agradecerle. Y Jesús le dio algo más grande. A los otros les sanó el cuerpo, pero a este leproso le dio salvación. Aquí hay una lección profunda. Dios no quiere bendecirte solo con cosas temporales, sino con cosas eternas, pero muchos reciben y se van. Solo buscan a Dios en tiempos de necesidad, pero cuando el milagro llega, se olvidan de Él. La gratitud no solo es un acto de educación, es una llave espiritual que abre puertas a bendiciones mayores. Dios no se limita a darte solo lo que pides. Él quiere darte más, pero necesita ver en ti un corazón agradecido. ¿Cuántas veces has recibido algo de Dios y en lugar de volver a agradecerle, simplemente seguiste con tu vida? Hoy, más que pedir, haz un alto para agradecer, porque el corazón agradecido siempre recibe más. Octava enseñanza: obedecer en fe activa el milagro. Jesús no sanó a los leprosos en el momento. No puso sus manos sobre ellos. No les dijo: sean sanos ahora mismo. Solo les dio una instrucción: vayan y preséntense a los sacerdotes. Aquí está la clave. En ese instante, aún estaban enfermos, pero decidieron obedecer antes de ver el milagro, y mientras iban en camino, su sanidad se manifestó. Dios muchas veces nos da instrucciones que parecen no tener sentido. Nos pide que avancemos cuando todo parece en contra. Nos dice que perdonemos cuando el dolor sigue ahí. Nos dice que demos un paso de fe cuando no vemos soluciones. Y muchos se quedan esperando primero ver el milagro para después obedecer. Pero estos leprosos nos enseñan que la obediencia precede a la bendición. Solo cuando obedecieron la sanidad se activó. Dios sigue operando de la misma manera hoy. Tal vez estás esperando que Él haga algo en tu vida, pero Dios te está esperando a ti para que des el primer paso. Obedece en fe. Sigue caminando, porque mientras caminas, tu milagro se manifestará. La historia de los leprosos nos enseñó que la obediencia en fe activa los milagros y que la gratitud multiplica las bendiciones. Pero hay algo más que Jesús busca en nosotros: una fe inquebrantable, una fe que trascienda la vista, una fe que toque su corazón. En una ocasión, un centurión romano se acercó a Jesús. Este hombre no era judío, no era parte del pueblo de Dios, pero había escuchado acerca del poder de Jesús. Su siervo, a quien amaba profundamente, estaba gravemente enfermo, al borde de la muerte. El centurión tenía el poder de ordenar
de mandar a hombres a la guerra, pero sabía que en este caso solo Jesús tenía autoridad para sanar. Así que envió a unos ancianos judíos para pedirle a Jesús que fuera a su casa y sanara a su siervo. Jesús aceptó, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión envió otro mensaje. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo será sanado». Jesús se sorprendió. Se volvió hacia la multitud que lo seguía y dijo: «Ni en Israel he hallado tanta fe». Y en ese instante el siervo fue sanado. Novena enseñanza: la fe no necesita pruebas, solo necesita confianza. El centurión no necesitaba ver a Jesús imponiendo manos sobre su siervo, no necesitaba señales ni rituales, solo necesitaba una palabra. Este hombre entendió algo que muchos no comprenden: la autoridad de Jesús no tiene límites. Si Él dice algo, eso se cumple. Y aquí está la clave. ¿Cuántas veces has esperado ver señales para creer? ¿Has dicho alguna vez: «Señor, si me das esta confirmación, entonces creeré»? O tal vez has pensado que Dios debe hacer las cosas de una forma específica para que tu fe sea fortalecida. El centurión nos enseña que la verdadera fe no necesita pruebas. Solo necesita una palabra. Jesús ya ha hablado. Sus promesas siguen vigentes, pero si necesitas ver para creer, entonces no es fe. Fe es creer antes de ver. Es confiar en que si Dios lo dijo, ya está hecho. Hoy, Jesús sigue buscando personas con este tipo de fe. Una fe que no dependa de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios cumple lo que promete. Si hasta hoy has esperado señales, es momento de decidir creer, porque la fe que no duda es la fe que sorprende a Jesús. Décima enseñanza: no te conformes con conocer a Dios. Aprende a conocer su autoridad. El centurión no era parte del pueblo judío. No había crecido conociendo las Escrituras, no había estado en el templo adorando, pero entendió algo que muchos que conocían la ley no habían comprendido. Jesús tiene autoridad absoluta. Él sabía que cuando un líder da una orden, sus soldados la obedecen sin dudar. Así que razonó: si yo, siendo un hombre con autoridad humana, puedo dar órdenes y se cumplen, ¿cuánto más Jesús, que tiene autoridad sobre la enfermedad y la muerte? Y con esa fe recibió su milagro. Ahora piensa en esto: muchos cristianos conocen a Dios, pero no conocen su autoridad. Oran, pero lo hacen con miedo. Piden, pero sin convicción. Dudan si Dios los escucha, si responderá, si realmente puede hacer lo que prometió. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que aún no han comprendido el poder de la palabra de Dios. Jesús no es solo un sanador, no es solo alguien que escucha oraciones. Él es el Rey. Cuando Él dice algo, las cosas cambian. El centurión lo entendió. ¿Y tú? Si hasta hoy has orado con dudas, es momento de cambiar tu actitud. No ores como quien pide permiso. No ores como quien no sabe si Dios hará algo o no. Ora como quien sabe que el Rey ha hablado. Y cuando Él habla, todo responde a su voz. Porque cuando entiendes la autoridad de Jesús, dejas de pedir como mendigo y comienzas a declarar como hijo de Dios. El centurión nos mostró que la verdadera fe no necesita pruebas, sino confianza en la autoridad de Jesús. Pero ahora veremos que el poder de Dios no solo se manifiesta cuando alguien lo busca, sino también cuando Él mismo decide intervenir, movido por su amor y compasión. Jesús estaba entrando en un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Y en ese momento vio algo que partió su corazón: un cortejo fúnebre. Un grupo de personas lloraba la muerte de un joven, pero lo que más conmovió a Jesús fue la mujer que iba delante del ataúd. Era su madre.
Y no solo su madre, sino una viuda. Esta mujer había perdido a su esposo antes, y ahora su único hijo, su única esperanza, también había muerto. En aquellos tiempos, ser viuda sin un hijo significaba quedar completamente desprotegida. Sin esposo, sin hijos, sin medios de sustento, su futuro era desesperanzador. Jesús la vio, y en ese momento no esperó a que ella le pidiera un milagro. No esperó que le gritara como Bartimeo, no esperó que lo tocara como la mujer con flujo de sangre. Simplemente se acercó y le dijo: «No llores». Luego tocó el féretro y con una voz que traspasó la muerte, dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Y el joven se incorporó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. La multitud quedó asombrada y glorificaron a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros». Dios ha visitado a su pueblo. 11ª enseñanza. Jesús ve tu dolor, aun cuando no le has pedido nada. La viuda de Naín no pidió un milagro. No clamó, no suplicó. Ella solo lloraba su pérdida. Pero Jesús la vio, y su corazón se llenó de compasión. Aquí hay una verdad profunda. Dios conoce tu sufrimiento, aun cuando no sabes cómo expresarlo. Él no está esperando que uses las palabras perfectas para ayudarte. No está esperando que hagas una oración elaborada. Jesús ve el dolor en lo profundo de tu corazón. Sabe lo que has perdido, sabe las noches que has pasado en silencio, con lágrimas que nadie ha visto, así como vio a esta viuda y actuó sin que ella pidiera nada. Así también hoy puede obrar en tu vida. No estás solo. Dios te ve, Dios te entiende, y Dios tiene poder para restaurar lo que has perdido. Si creías que necesitabas una fe fuerte para recibir un milagro, recuerda que a veces la compasión de Dios es suficiente para moverse a tu favor. 12ª enseñanza. Lo que parece muerto puede volver a la vida. Cuando la viuda vio a su hijo muerto, pensó que todo había terminado. Había aceptado la realidad de su pérdida. Lo llevaban a enterrar. Era el final. Pero para Dios hay finales. Jesús demostró que incluso la muerte obedece a su voz. Lo que todos daban por terminado, Él lo resucitó. Y este es un mensaje para aquellos que han dado por muerto algo en sus vidas. Tal vez has enterrado un sueño, un propósito, un ministerio. Tal vez has pensado que ya es tarde, que lo que una vez Dios te prometió ya no es posible. Pero escucha esto. Si Jesús puede resucitar a un muerto, puede resucitar cualquier área de tu vida. No importa cuán imposible parezca, no importa cuánto tiempo ha pasado, lo que Dios determinó para ti no ha terminado. Si Jesús se acerca a ti y toca aquello que parece muerto, cobrará vida otra vez. Hoy es el día para creer en la resurrección de tus sueños, de tu fe, de tu llamado. Porque nada está perdido cuando Dios está presente. Si la historia de la viuda de Naín nos enseñó que Jesús ve nuestro dolor, aun cuando no podemos expresarlo, y que lo que parece muerto puede volver a la vida, ahora veremos cómo Él restaura lo que parecía inservible, lo que el mundo ha dado por perdido, y lo hace delante de todos para demostrar su gloria. Era día de reposo, y Jesús estaba en la sinagoga enseñando. Allí había un hombre con una mano seca, paralizada, sin fuerza. Seguramente este hombre había vivido años con esta limitación. En una sociedad donde el trabajo manual era esencial, tener una mano seca significaba depender de otros, ser visto como alguien incapaz. Los fariseos estaban allí también. No estaban para aprender, sino para encontrar algo de qué acusar a Jesús. Sabían que Jesús tenía compasión y que sanaría a ese hombre. Y esperaban que lo hiciera en sábado para acusarlo de quebrantar la ley. Pero Jesús, sin temor a sus críticas, llamó al hombre al centro de la sinagoga. Todos estaban mirando. Entonces Jesús le dijo: «Extiende tu mano». Y en el momento en que el hombre obedeció y la extendió, su mano fue restaurada por completo.
Los fariseos, en lugar de maravillarse, se llenaron de ira y comenzaron a planear cómo matar a Jesús. Pero el milagro ya había ocurrido. El hombre que había llegado con una mano marchita salió con las dos manos llenas de vida y restauración. 13ª enseñanza. Lo que está seco en tu vida puede ser restaurado. Este hombre tenía una parte de su cuerpo que no funcionaba. Era un símbolo de aquellas áreas de nuestra vida que parecen secas, marchitas, sin propósito. Puede ser tu fe, puede ser tu esperanza, puede ser tu llamado, tu familia o tu relación con Dios. Hay muchas cosas que pueden secarse en la vida, pero cuando Jesús te llama y te dice que extiendas lo que está seco, es porque va a restaurarlo. Ahora, imagina lo difícil que fue para este hombre obedecer. Jesús le dijo, extiende tu mano, pero su mano estaba seca, no podía moverla, no tenía fuerzas. Podría haber dicho, Señor, no puedo. Si pudiera extenderla, no estaría enfermo, pero en lugar de eso, intentó obedecer, y en el mismo acto de obediencia, su mano fue sanada. Aquí hay una clave poderosa. A veces, Dios te pedirá que hagas lo que parece imposible, que te levantes cuando sientes que no puedes, que sigas orando cuando crees que nada cambia, que declares vida cuando solo ves muerte, y cuando lo haces en fe, su poder se activa. Hoy Jesús te dice, extiende tu mano, extiende esa parte de tu vida que ha estado seca y marchita por años, y en su nombre será restaurada. 14ª enseñanza. Jesús no teme restaurarte delante de tus enemigos. Jesús pudo haber sanado a este hombre en privado. Podría haber esperado otro día para evitar la ira de los fariseos, pero decidió sanarlo delante de todos, delante de quienes lo despreciaban, delante de quienes no creían en su poder. Y eso nos enseña algo poderoso. Cuando Dios decide restaurarte, lo hará delante de aquellos que dudaron de ti. Aquellos que pensaron que nunca te levantarías, los que dijeron que tu historia había terminado, los que se burlaron de tu fe. Dios no se esconde para bendecirte. Así como Jesús hizo que este hombre se pusiera de pie y mostrara su restauración en público, así también hará contigo. No tengas miedo de lo que dirán. Cuando Dios decide obrar en tu vida, ni tus enemigos pueden detenerlo. Hoy, si hay algo seco en tu vida, no dudes en extenderlo delante de Dios, porque en el momento en que lo hagas, su poder te restaurará por completo. El hombre de la mano seca nos mostró que Jesús puede restaurar lo que el mundo ha dado por inservible, y que cuando Él decide obrar, lo hace sin temor a las críticas ni a las oposiciones. Pero ahora veremos que no solo Jesús puede restaurar, sino que también puede abrir nuestros ojos para que veamos lo que antes era invisible para nosotros. Un día, Jesús pasó por un lugar donde estaba un hombre que había nacido ciego. La gente creía que su ceguera era consecuencia de algún pecado. Algunos pensaban que era culpa de sus padres, otros decían que quizás él mismo había pecado antes de nacer, pero Jesús corrigió esa mentalidad. Ni él pecó ni sus padres, sino que esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús entonces escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego. Después le dijo, «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El hombre obedeció, y cuando se lavó, sus ojos se abrieron y pudo ver por primera vez en su vida. 15ª enseñanza. Jesús no solo te sana, también te hace ver lo que antes no podías. Este hombre nació sin la capacidad de ver. No es que había perdido la vista, es que nunca había conocido la luz. Su realidad estaba definida por la oscuridad, pero cuando Jesús intervino, su mundo cambió por completo. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. A veces vivimos ciegos espiritualmente, sin darnos cuenta de muchas cosas que Dios quiere mostrarnos. Tal vez hemos estado ciegos a su amor, a su propósito,
a sus planes para nosotros. Pero cuando Jesús nos toca, no solo nos sana, sino que nos permite ver lo que antes no entendíamos. ¿Cuántas veces has pasado por pruebas que solo después comprendiste? ¿Cuántas veces Dios te ha revelado algo que antes no habías podido notar? Jesús no solo quiere sanarte, quiere abrir tus ojos a una nueva realidad. Cuando Él toca tu vida, te hace ver el propósito detrás de cada circunstancia. Hoy es el día para decirle: Señor, ábreme los ojos, permíteme ver lo que antes no podía entender, que pueda ver tu gloria en medio de mi historia. 16ª enseñanza. No te enfoques en el método, sino en el milagro. Observa lo que Jesús hizo. Escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Podría haberlo sanado con una palabra. Podría haberlo tocado y abrir sus ojos al instante. Pero en lugar de eso, usó un método poco común y luego le pidió que hiciera algo más: ir a lavarse al estanque de Siloé. ¿Por qué no sanarlo inmediatamente? Porque Jesús quería enseñarnos algo. No siempre el milagro vendrá como esperamos. Muchas veces Dios usará procesos que no entendemos. Habrá momentos en los que pensarás: Señor, ¿por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué no respondes de inmediato? Pero el ciego no cuestionó a Jesús. No le preguntó: Señor, ¿por qué barro? ¿Por qué tengo que caminar hasta el estanque? Simplemente obedeció, y en la obediencia su milagro se manifestó. Este es un mensaje para aquellos que esperan una respuesta de Dios, pero no la ven de la manera que imaginaban. No te enfoques en el método, enfócate en el milagro. Si Dios te está guiando por un camino inesperado, confía en que al final sus planes son perfectos. Tal vez hoy no entiendas el proceso, pero si sigues caminando en fe, pronto verás la luz. El ciego de nacimiento nos enseñó que Jesús no solo nos sana, sino que nos permite ver lo que antes no podíamos entender. Y que muchas veces el proceso del milagro no será como lo esperamos, pero en la obediencia viene la sanidad. Ahora veremos cómo Jesús no solo restaura nuestra visión, sino que también endereza nuestras vidas cuando el peso de la aflicción nos ha doblado por completo. Un sábado, Jesús estaba enseñando en la sinagoga, y entre la multitud había una mujer que llevaba 18 años encorvada. No era simplemente un problema físico, era una opresión que la había limitado por casi 2 décadas. No podía mirar hacia adelante. No podía mirar hacia arriba, solo podía ver el suelo, la tierra, el polvo. Pero a pesar de su condición, ella seguía asistiendo a la sinagoga. Seguramente había aprendido a vivir con su dolor, resignada a la idea de que nunca cambiaría. Pero ese día Jesús la vio, y en medio de la enseñanza interrumpió todo para llamarla. Le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Luego puso sus manos sobre ella y en ese instante se enderezó completamente. Por primera vez en 18 años pudo levantar la cabeza y mirar al cielo. Y lo primero que hizo fue glorificar a Dios. 17ª enseñanza. Jesús quiere enderezar lo que el enemigo ha torcido en tu vida. Esta mujer no nació encorvada, pero algo sucedió en su vida que la dejó en esa condición. Y esto nos habla de cómo el enemigo quiere doblarnos con cargas, con angustias, con situaciones que nos hacen caminar sin esperanza. Tal vez no sea algo físico en tu caso, pero ¿cuántas veces la vida ha intentado doblarte con el peso de la preocupación? ¿Cuántas veces has sentido que el miedo, la ansiedad o la tristeza te han encorvado espiritualmente, impidiéndote ver la luz? Así como Jesús vio a esta mujer, hoy también te ve a ti. Él sabe lo que llevas dentro, Él sabe el peso que cargas y hoy te dice: eres libre. No tienes que seguir caminando encorvado por la vida, no tienes que seguir mirando al suelo, viviendo en resignación.
Jesús no solo quiere sanarte, quiere enderezarte, quiere levantarte y hacerte mirar al cielo otra vez. Porque cuando caminas en su libertad, ya no miras el polvo del suelo, sino la gloria de Dios sobre tu vida. 18ª enseñanza. La libertad que Jesús da es inmediata. Observa algo importante en esta historia. Jesús no le dijo a la mujer que esperara. No le dijo, ve a casa y dentro de unos días estarás mejor. Le habló, la tocó y fue libre en ese mismo instante. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando Jesús libera, lo hace de inmediato. El enemigo quiere hacerte creer que cambiará tu vida poco a poco, que tendrás que cargar con tus heridas por más tiempo. Pero Jesús tiene el poder de romper cadenas en un solo momento. El dolor que llevas por años puede desaparecer hoy. La opresión que te ha doblado puede ser quitada ahora mismo. Jesús no necesita tiempo para hacer lo imposible, solo necesita una palabra, un toque, un momento en su presencia. Y lo que parecía permanente en tu vida se romperá en un instante. Si has caminado encorvado por años, hoy es el día para ponerte de pie, porque el mismo Jesús que liberó a esta mujer está aquí para liberarte a ti. Hemos visto cómo Jesús endereza lo que el enemigo ha torcido, cómo su toque trae libertad inmediata y cómo lo que parecía irreversible es transformado por su poder. Pero ahora veremos a una mujer que nos enseña que a veces la fe no espera sentada, sino que se abre camino entre la multitud para alcanzar el milagro. Jesús caminaba rodeado de una gran multitud. Todos lo empujaban, todos querían tocarlo, todos querían algo de él. En medio de esa multitud había una mujer desesperada. Llevaba 12 años sufriendo un flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en vez de mejorar, su situación empeoraba. Según la ley, era considerada impura. No podía acercarse a nadie, no podía entrar en el templo, no podía tocar a nadie, porque si lo hacía, esa persona también sería declarada impura. Pero dentro de su corazón, algo le decía que esta vez sería diferente. Se dijo a sí misma, si tan solo toco su manto seré sana, y sin importar la multitud, se abrió paso hasta donde estaba Jesús. Se estiró y tocó el borde de su manto. En ese instante, su flujo de sangre se detuvo. Sintió en su cuerpo que había sido completamente sanada. Jesús también lo sintió. Se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo, Señor, todos te están tocando. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado de una manera diferente, porque sentí que salió poder de mí. La mujer, temblando, se postró a sus pies y confesó todo. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. 19ª enseñanza. La fe que se atreve a tocar a Jesús nunca queda sin respuesta. Muchas personas rodeaban a Jesús, muchas personas lo empujaban, pero solo una persona lo tocó con verdadera fe, y Jesús lo notó. Esto nos enseña algo profundo. No basta con estar cerca de Jesús, no basta con asistir a la iglesia, escuchar mensajes, ser parte de la multitud. Hay una diferencia entre estar cerca de Jesús y tocarlo con fe. Esta mujer no tenía acceso a él, no podía pedirle sanidad en público, pero su fe encontró una manera. Si has sentido que hay barreras que te separan de Dios, que hay obstáculos que te impiden recibir tu milagro, esta historia te enseña que la fe rompe esas barreras. No importa cuán difícil parezca la situación, si crees y te acercas, Él notará tu fe. Jesús no es indiferente a quienes lo buscan con todo el corazón. Así como se detuvo por esta mujer, hoy también se detiene por ti. 20ª enseñanza. No dejes que tu historia defina tu destino. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo. Había gastado todo, había probado todo y todo había fallado.
pero en lugar de aceptar su destino, decidió creer que su historia podía cambiar. Y así fue. Su historia no terminó en enfermedad, no terminó en ruina. Terminó con una palabra de Jesús que cambió su destino. Hija, tu fe te ha sanado. No la llamó mujer enferma, no la llamó impura, no la llamó la que sufre, la llamó hija. Cuando Jesús entra en tu historia, lo que te ha definido durante años deja de tener poder sobre ti. Lo que el mundo ha dicho de ti queda en el pasado. Jesús te llama por un nuevo nombre. Él no ve tu condición, ve tu identidad. No ve lo que has perdido, ve lo que está a punto de restaurar en tu vida. Si has estado cargando una historia de dolor, enfermedad, rechazo o fracaso, hoy es el día de tocar el manto de Jesús y recibir una nueva identidad. Porque cuando Él habla, tu destino cambia para siempre. La mujer del flujo de sangre nos mostró que la fe que se atreve a tocar a Jesús nunca queda sin respuesta y que cuando Jesús te llama, cambia tu identidad y tu destino. Pero ahora veremos que hay una llave poderosa que no solo trae milagros, sino que también abre nuevas dimensiones de bendición: la gratitud. Un día, Jesús entraba en un pueblo cuando 10 hombres leprosos se acercaron a Él, pero desde lejos. No podían acercarse a la gente, porque la lepra los hacía impuros. Habían sido expulsados de sus hogares. Vivían en soledad, rechazados, olvidados. Pero cuando vieron a Jesús, gritaron con todas sus fuerzas: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Jesús los miró y no los sanó en ese momento. Les dio una instrucción: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Ellos sabían que solo un sacerdote podía declararlos limpios. Y aunque todavía no estaban sanos, obedecieron. En el camino, sus cuerpos fueron restaurados. Se miraron entre ellos y vieron que la lepra había desaparecido. Imagínate su alegría, su emoción, su sorpresa. 9 de ellos siguieron su camino, pero uno hizo algo diferente. Regresó corriendo a Jesús, se arrojó a sus pies y con lágrimas en los ojos le dio gracias. Jesús lo miró y dijo: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Solo este hombre, que además era extranjero, volvió a agradecer. Entonces Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. 21ª enseñanza: no te detengas solo en el milagro. Ve más allá con gratitud. 10 fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. Y este único hombre recibió algo más que sanidad. Recibió salvación. Esto nos muestra que cuando somos agradecidos, entramos en un nivel más profundo en nuestra relación con Dios. Muchos reciben bendiciones, muchos reciben milagros, pero solo los que regresan en gratitud experimentan algo aún mayor. La gratitud abre nuevas puertas, hace que Dios nos confíe más. No porque Él necesite nuestra gratitud, sino porque cuando somos agradecidos, demostramos que entendemos de dónde viene nuestra bendición. ¿Cuántas veces Dios te ha respondido, pero has seguido tu camino sin detenerte a darle gracias? Hoy es el día para regresar a sus pies, para decirle: Señor, gracias. No solo por lo que hiciste, sino por quién eres, porque la gratitud no solo reconoce el milagro, sino que honra al Dios que lo hizo posible. 22ª enseñanza: obedecer antes de ver el milagro es un acto de fe. Los leprosos no fueron sanados de inmediato. Jesús solo les dio una instrucción: vayan y preséntense ante los sacerdotes. En ese momento todavía estaban enfermos, pero decidieron obedecer, y en el camino fueron sanados. ¿Cuántas veces esperamos ver el milagro antes de actuar en fe? Queremos primero la respuesta, queremos primero la provisión, queremos primero la señal. Pero estos hombres nos enseñan que la fe no espera ver para creer, sino que actúa antes de ver el resultado. Tal vez Dios te ha dado una instrucción, pero aún no has visto el milagro. Tal vez te ha dicho:
perdona. Da el primer paso. Confía. Sigue adelante. Y tú sigues esperando ver primero la manifestación. Pero el milagro ocurre en el camino. Si los leprosos no hubieran obedecido, se habrían quedado igual. Pero como creyeron y actuaron, recibieron su sanidad. Hoy Jesús te llama a dar pasos de fe, aunque no veas nada todavía, porque la obediencia abre la puerta a lo imposible. Los leprosos nos enseñaron que la gratitud abre puertas y que la obediencia antes del milagro es una prueba de fe. Pero ahora veremos la historia de un hombre que llevaba años esperando su milagro sin saber que la clave estaba en su decisión de levantarse. Jesús llegó a Jerusalén y pasó por un lugar llamado el Estanque de Betesda. Allí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Todos esperaban un milagro. Se decía que de vez en cuando un ángel descendía y agitaba el agua, y el primero que entraba en el estanque era sanado. Pero entre todos los que esperaban había un hombre que llevaba 38 años paralítico. 38 años viendo a otros recibir su milagro. 38 años esperando su turno. Jesús lo vio y le hizo una pregunta inesperada. ¿Quieres ser sano? El hombre no respondió con un sí inmediato. En su lugar dio excusas. Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar al agua. Siempre que intento, otro entra antes que yo. Jesús no discutió con él. No le preguntó por qué llevaba tanto tiempo allí. Simplemente le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En ese instante, el hombre se levantó completamente sano. Tomó su camilla y empezó a caminar por primera vez en casi 4 décadas. 23ª enseñanza. Tu milagro no depende de las circunstancias, sino de tu decisión de levantarte. Este hombre llevaba casi 40 años esperando que algo externo cambiara su situación. Esperaba que alguien lo ayudara. Esperaba que las aguas se movieran. Esperaba que un día las cosas fueran diferentes. Pero Jesús le mostró que el milagro no estaba en el agua, ni en la ayuda de otros, sino en su decisión de levantarse. A veces, nosotros también caemos en la misma trampa. Pensamos que cuando las circunstancias cambien, entonces podremos avanzar. Que cuando tengamos más dinero, entonces podremos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Que cuando las cosas sean más fáciles, entonces daremos el paso. Pero Jesús no esperó que el agua se moviera. No esperó que alguien ayudara al hombre. Le dijo, levántate, porque el milagro no estaba en las circunstancias, sino en su obediencia. Hoy, Jesús te pregunta, ¿quieres ser libre? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres ver tu milagro? No pongas excusas. No esperes a que todo sea perfecto. Solo levántate en fe y camina. Porque cuando decides levantarte, Dios abre el camino que parecía cerrado. 24ª enseñanza. No te acostumbres a la parálisis espiritual. Este hombre se había acostumbrado a su condición. Llevaba tanto tiempo paralítico que ya había aceptado su realidad. No luchaba, no esperaba. Solo se conformaba con ver a otros recibir su milagro. Y esto nos pasa muchas veces. Cuando hemos estado en la misma situación por demasiado tiempo, nos acostumbramos al dolor, nos resignamos a la tristeza, nos conformamos con la mediocridad. Pero Jesús no quiere que vivas acostumbrado a la parálisis. Él quiere que te levantes, que avances, que creas en lo que es posible con su poder. Si has estado estancado, si has sentido que tu vida no avanza, que tus sueños han quedado en el pasado, hoy Jesús te da la misma orden. Levántate y anda. No más excusas, no más parálisis, no más conformismo. Hoy es el día de dar un paso en fe, porque cuando decides levantarte, descubres que el poder de Dios ya está obrando en ti. El paralítico de Betesda nos mostró que el milagro no está en las circunstancias, sino en la decisión de levantarse, y que no podemos acostumbrarnos a la parálisis espiritual.
Pero ahora vamos a ver una historia aún más profunda, una historia donde todo parecía perdido, pero que nos enseña que cuando Jesús llega, la muerte se convierte en vida. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera de inmediato, pero Jesús no se apresuró. Se quedó donde estaba 2 días más. Para cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Marta corrió a su encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le respondió con una promesa: tu hermano resucitará. Pero Marta pensó que hablaba del futuro, de la resurrección en el último día. Entonces Jesús le dijo algo que cambiaría todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego Jesús pidió que quitaran la piedra del sepulcro. Marta, sorprendida, le dijo: Señor, ya huele mal, han pasado 4 días. Pero Jesús le recordó: si crees, verás la gloria de Dios. Entonces Jesús alzó la voz y gritó: Lázaro, sal fuera. Y de repente, el que estaba muerto salió envuelto en vendas. Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. 25ª enseñanza. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es solo el principio. Lázaro había muerto. No solo estaba enfermo, ya había sido enterrado. Su historia parecía terminada, pero cuando Jesús llegó, la muerte tuvo que retroceder. Esto nos muestra que Dios no se rige por nuestras limitaciones. Cuando todo parece acabado, Él apenas está comenzando. Cuando pensamos que ya no hay esperanza, Él nos recuerda que su poder no tiene límites. Marta y María pensaban que era demasiado tarde, pero para Jesús nunca es tarde. Tal vez hoy sientes que algo en tu vida está muerto, un sueño, una relación, un propósito. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Lo que el mundo ha declarado muerto, Él lo puede levantar. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuando Jesús habla, lo imposible se convierte en realidad. 26ª enseñanza. La fe nos lleva a mover las piedras antes de ver el milagro. Cuando Jesús llegó al sepulcro, lo primero que pidió fue que quitaran la piedra. Pero Marta dudó. Dijo: Señor, ya huele mal. Esto nos enseña algo importante. Muchas veces queremos el milagro, pero no queremos mover la piedra. Queremos que Dios haga su parte, pero dudamos cuando nos toca hacer la nuestra. Dios puede hacer lo imposible, pero Él nos pide que demos el primer paso en fe. Quitar la piedra fue un acto de fe. Fue decir: Señor, confío en que lo que tú dices es mayor que lo que mis ojos ven. ¿Cuántas veces nos detenemos porque pensamos que ya es muy tarde? ¿Cuántas veces dejamos de orar porque creemos que ya no tiene sentido? Jesús nos dice: mueve la piedra, cree, confía, porque si crees, verás la gloria de Dios. El milagro estaba listo. Lázaro ya tenía vida. Pero si no movían la piedra, nadie lo vería. Hoy Jesús te pide lo mismo. No permitas que la duda te haga dejar la piedra en su lugar. Atrévete a mover lo que parece imposible, porque del otro lado hay vida esperándote. Hemos visto que cuando Jesús llega, lo imposible se hace posible, que la muerte retrocede ante su palabra y que la fe nos impulsa a mover las piedras antes de ver el milagro. Ahora veremos una historia que nos enseña que cuando Dios toca una vida, la transforma completamente, sin importar lo que el mundo haya dicho antes. Un día, Jesús caminaba con sus discípulos cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Ellos creían que su ceguera era un castigo, pero Jesús les respondió:
No es por pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces hizo algo inesperado, escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego. Luego le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El hombre obedeció, fue y se lavó. Y cuando el agua tocó su rostro, sus ojos se abrieron por primera vez en su vida. Podía ver las luces, los colores, los rostros. Por primera vez, la oscuridad desapareció. 27ª enseñanza. Dios no ve limitaciones, sino oportunidades para manifestar su gloria. Los discípulos solo vieron un problema. Solo vieron un hombre marcado por la desgracia. Pero Jesús vio una oportunidad. Vio una historia que mostraría su poder. Esto nos enseña que Dios no nos ve como el mundo nos ve. Donde otros ven fracaso, Él ve propósito. Donde otros ven dolor, Él ve una oportunidad para manifestar su gloria. Tal vez la gente te ha dicho que no puedes, que tu historia está marcada por el sufrimiento. Pero Dios tiene la última palabra. Y cuando Él decide hacer algo en tu vida, no importa lo que otros hayan dicho. El ciego no pidió ser sanado. No gritó como Bartimeo. Pero Jesús decidió cambiar su historia, y eso es lo que Él hace. Transforma lo que parecía inamovible. Si sientes que hay áreas en tu vida que han estado ciegas por mucho tiempo, Jesús puede abrir tus ojos hoy. 28ª enseñanza. La obediencia es clave para ver el milagro completo. Jesús podría haber sanado al ciego en el instante. Podría haber declarado su sanidad sin hacer nada más, pero en lugar de eso, le pidió que hiciera algo. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Aquí vemos un principio clave. Jesús hace su parte, pero espera que nosotros hagamos la nuestra. El ciego podría haberse quedado con el lodo en sus ojos. Podría haber pensado: si Jesús es tan poderoso, ¿por qué no me sanó de inmediato? Pero en lugar de cuestionar, obedeció. Dio los pasos que Jesús le indicó. Y solo después de hacerlo, su milagro se completó. Esto nos muestra que muchas veces Dios ya ha liberado nuestra bendición, pero requiere que demos pasos de obediencia para alcanzarla. Si el ciego no hubiera ido al estanque, nunca habría visto la luz. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? ¿Hay algo que estás retrasando? Recuerda, el milagro no está solo en lo que Dios hace, sino en lo que tú decides obedecer. Cuando das el paso en fe, descubres que tu sanidad ya estaba esperándote. El ciego de nacimiento nos enseñó que Dios no ve nuestras limitaciones, sino su oportunidad para manifestar su gloria, y que la obediencia es clave para ver el milagro completo. Ahora veremos cómo Jesús no solo sana lo visible, sino que también libera y restaura lo que ha estado oprimido por años. Jesús estaba enseñando en la sinagoga un día de reposo. Entre la multitud había una mujer que llevaba 18 años encorvada. No podía enderezarse, no podía levantar la vista. Solo veía el suelo, vivía mirando hacia abajo. A la gente le parecía una simple enfermedad. Pero Jesús vio más allá. Él vio que era un espíritu de opresión lo que la mantenía así. Entonces Jesús la llamó, se acercó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». En ese instante, su espalda se enderezó. Por primera vez en 18 años, ella pudo mirar al cielo y comenzó a glorificar a Dios. 29ª enseñanza. Jesús no solo sana, también libera de lo que oprime el alma. Muchas veces, los problemas físicos son solo una manifestación de una opresión más profunda. Esta mujer no solo estaba enferma, estaba atada. Llevaba años encorvada, sin poder ver más allá de su dolor. Pero Jesús no solo la sanó, la liberó. Porque cuando Dios restaura, lo hace de manera completa. Hay personas que caminan en la vida
como esta mujer, no físicamente encorvadas, pero sí cargadas por el peso del pasado, por el peso de la culpa, por el peso de heridas que nunca sanaron, y eso les impide mirar al cielo con esperanza. Pero hoy Jesús te llama. Él dice, eres libre, no tienes que seguir caminando encorvado por lo que pasó. Cuando Jesús toca una vida, la endereza, la sana y la hace mirar hacia arriba. Si has estado cargando pesos que no te permiten avanzar, es momento de dejarlos en manos de Jesús. Él no quiere que vivas mirando al suelo, sino con la mirada en su gloria. 30ª enseñanza. No importa cuánto tiempo hayas estado atado, un solo toque de Jesús lo cambia todo. Esta mujer llevaba 18 años en esa condición. 18 años de limitación. 18 años en los que probablemente había perdido la esperanza. Tal vez pensaba que su vida siempre sería así, pero un solo encuentro con Jesús cambió toda su historia. Esto nos muestra que no importa cuántos años lleves en la misma lucha, no importa cuánto tiempo hayas sentido que no hay salida, porque cuando Jesús te toca, el tiempo ya no importa. Él no necesita meses ni años para restaurarte. Solo una palabra suya es suficiente para hacerte libre. A veces nos resignamos a ciertas situaciones. Pensamos, así es mi vida. Esto nunca cambiará. Pero esta mujer nos enseña que no hay tiempo perdido cuando Jesús entra en escena. Si has estado esperando una restauración, si has pensado que ya es muy tarde, recuerda, para Jesús nunca es tarde. Hoy puede ser el día en que tu vida se enderece y tu corazón sea restaurado completamente. Aquí estamos, llegando al final de este poderoso mensaje, y si has permanecido hasta este punto, permíteme decirte algo. Eres parte de un grupo especial, un grupo de personas que no se conforman con lo superficial, sino que anhelan más de Dios, que buscan la verdad, que quieren crecer en su fe y recibir la revelación del Espíritu Santo. No todos llegan hasta aquí. Muchos comienzan, pero pocos perseveran. Muchos se distraen con otras cosas, pero tú has decidido quedarte hasta el final, y eso dice mucho de ti. Dice que tu corazón está abierto a lo que Dios quiere hablarte, que deseas caminar más cerca de Él, que reconoces que hay algo más profundo que simplemente escuchar una palabra. Quieres vivirla. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo declares con una frase en los comentarios. Escribe: Señor, yo confío en ti y en tu poder sanador. Esa será nuestra señal de que llegaste hasta el final, de que estás entre los que reciben la palabra y la hacen suya. Quiero saber cuántos han sido tocados por este mensaje. Si crees que este contenido ha sido una bendición para ti, imagina cuántas vidas más pueden ser alcanzadas si decides compartirlo. Hay personas allá afuera que están atravesando batallas silenciosas, que están cansadas, que han perdido la esperanza y que necesitan recordar que Jesús sigue siendo el médico de médicos, el restaurador de corazones, el sanador de cuerpos y almas. Cada vez que compartes este video, te conviertes en un canal de bendición. Es como si encendieras una lámpara en la noche oscura de alguien que necesita ver la luz. Y no solo eso, cuando das me gusta y te suscribes, estás ayudando a que la plataforma recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan desesperadamente. Ahora quiero hablar contigo directamente. Si aún no estás suscrito a este canal, quiero preguntarte algo. ¿Qué te detiene? Has llegado hasta aquí, tu espíritu ha sido alimentado, has sentido cómo Dios ha hablado a tu vida. ¿Por qué no hacer de este lugar un punto de encuentro continuo con su presencia? Si no te suscribes, estarás privándote a ti mismo de más mensajes como este, de más enseñanzas que pueden fortalecer tu fe, de más momentos en los que Dios quiere hablarte. No permitas que esto sea solo una experiencia aislada. Suscribirte
Es una manera de decir: Señor, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, quiero mantener mi corazón encendido para ti. Y para aquellos que ya están suscritos, quiero felicitarlos. Ustedes han tomado la decisión correcta, han decidido caminar más cerca de la palabra, han elegido alimentar su espíritu de manera constante. Sigan firmes, porque Dios honra a los que le buscan. Para terminar, quiero invitarte a un momento de paz y comunión con Dios. No pauses este video todavía, quédate aquí, cierra los ojos por un momento y deja que la música de fondo llene tu alma. Usa estos últimos minutos para hablar con el Señor, para agradecerle por este día, por esta enseñanza, por las respuestas que hoy has recibido. Haz una pausa en tu rutina. Dedica este tiempo a rendirle tu corazón, a entregarle tus cargas, a decirle cuánto lo amas. No tengas prisa. Deja que su paz te inunde. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, por abrir tu corazón a esta palabra. Nos vemos en el próximo mensaje, con más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te acercarán al propósito de Dios para tu vida. Dios te bendiga y recuerda: Jesús sigue siendo el médico de médicos y su poder sigue obrando en los que creen.